Dios te bendiga a toda mi gente linda. Wow, hoy estamos una vez más con un tema muy impresionante. Hoy queremos tratar lo que es, aleluya, dentro de la rama la ciencia de la liberación. 3 voces que hablan dentro de ti. ¿Te gustaría descubrir cuáles son esas 3 voces que hablan dentro de ti? No te vayas y escucha y espera, porque hoy queremos tratar uno de los temas más impresionantes, donde tantas personas dicen, a mí Dios no me habla, Dios no trata conmigo, pero muchas veces el Espíritu de Dios está tratando con tantas personas y ellos no se dan cuenta. Por favor, cuando pueda y tenga tiempo, comparte este video, por favor. Háblame en tu comentario. Suscríbete a mi canal Pastor Juan Guzmán si no lo ha hecho, porque hoy queremos tratar un tema exclusivo. 3 voces que hablan dentro de ti, pero para eso es importante, como siempre, irnos a la palabra para tener un sustento bíblico. Gálatas capítulo 5, verso 16. En el nombre de Jesús. Dicen así: digo pues, hablando el apóstol Pablo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Wow, oiga qué palabra más linda. Hay una lucha de la carne y el Espíritu. La carne mira para abajo y el Espíritu mira para arriba. Ahora, nosotros hoy vamos a hablar 3 voces que hablan dentro de ti: la voz de la carne, la voz de Dios y la voz de Satanás. Que el Señor los reprenda. Es importante descubrir cómo habla la carne, cómo habla Satanás y cómo habla Dios, porque muchas veces la gente se ha confundido, así como se confundió David cuando censó el pueblo, el cual fue empujado por el mismo Satanás, pensando que era de parte de Dios. Un hombre tremendo como David, que le cortó la cabeza a los gigantes, que el Espíritu de Dios siempre estuvo con David. Sin embargo, tuvo un momento de confusión, el cual tuvo una situación muy dolorosa, la cual Dios le llamó la atención por este caso, pero fue que se dejó confundir, no pudo percibir la voz de Dios o la voz de Satanás, y Satanás lo engañó. ¿Cuántos ministros, cuántos hombres que predican, cuántas mujeres que hablan de Dios están siendo confundidas por espíritu, pensando que es el Espíritu de Dios? Pensando que es el Espíritu de Dios. Pero para eso Dios nos ha traído en esta tarde o en este día, para hacerte saber cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz de Satanás y cuándo es la voz de la carne. Vamos a entrar. Es importante que analice, hombre y mujer de Dios que me escucha. Esto está poderosísimo. Es importante cómo podemos darnos cuenta cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del Espíritu y cuando es la voz de la carne. Cada voz hace una función diferente. ¿Por qué tantos hombres, vuelvo y les reitero, están siendo engañados pensando que Dios que le está hablando la voz de la carne, otro la voz del Espíritu, otro la voz de Satanás? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando es la carne, cuando es el Espíritu y cuando es, aleluya, Satanás? Por las palabras. Las palabras hacen una diferencia muy grande. Vuelvo y les reitero, la palabra trae una diferencia bien grande y te aclaran. Cuando usamos la voz de la carne, ¿cómo actúa la carne? ¿Cómo se maneja la carne dentro de nosotros? Por ejemplo, la Biblia dice que los designios de la carne es para muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. O sea, la carne y el espíritu tienen una lucha, hay una guerra, porque la carne no quiere que el espíritu crezca. ¿Por qué? Porque la misma carne sabe que si el espíritu sube, tiene conexión con el Dios del cielo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no habla con carne, Dios habla con espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Es importante que usted analice. Cuando usted está orando, de repente la carne le comienza a hablar. Pero ven acá, ¿por qué tú tienes tanto tiempo? ¿Por qué tú tienes tanto tiempo? Ya Dios a ti te escuchó. Te va a hacer daño. Esa es la carne. Cuando la carne te comienza a hablar, cuando tú estás en silicio y te dice, pero tú tienes que acomodarte, ponerte un colchoncito debajo, porque te va a maltratar. Esa es la carne. ¿Por qué la carne te ataca tanto? Cuando tú estás en ayuno, la carne te dice, tú te vas a enfermar, te va a enfermar el estómago. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que el espíritu crezca, porque la misma carne sabe que el ayuno es el alimento del espíritu, el silicio es el alimento del espíritu.
la oración fortalece el espíritu y la misma carne sabe que cuando el espíritu está arriba, la carne está muerta. Ay, Dios mío. Esto es importante. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando es la carne que está hablando? Cuando la carne te lleva a la contraria a todo lo que tiene que ver en la búsqueda de Dios. Entonces, tú tienes que darte cuenta que no eres tú. O sea, es tu propia carne que te está manejando y te está tratando de desconectar. ¿Por qué la carne te ataca tanto? Porque la misma carne sabe que cuando alguien está en el espíritu, tiene el oído en los cielos y la boca en la tierra. Cuando el espíritu, óigame bien, está activo, tiene el oído en los cielos y la boca en la tierra. Por eso conocemos un hombre llamado Elías, que no necesitaba que un profeta viniera a hablarle, porque el hombre se desconectó totalmente de las cosas de la tierra y se entregó, cortó con lo del mundo, rompió con relaciones del mundo y se fue a los montes, se fue a buscar a Dios. Entonces este hombre estaba en el espíritu. Cuando él podía escuchar por el espíritu y podía decir, viene una gran lluvia, él no la veía, pero él sabía que venía porque él estaba escuchando. ¿Por qué? Porque el espíritu, Dios mío, todo lo escucha, todo lo ve. El espíritu todo lo conecta. Entonces, esa es la voz de la carne. 3 voces que hablan dentro de ti. Te vas a dar cuenta cuando es la carne que te está hablando. Cuando la carne te dice, no saludes a esa persona, que esa persona nunca te saluda. Esa es la carne. No te ha ayudado tanto a la gente, que la gente a ti no te ayuda. Esa es la carne. No te dejes manejar, porque los designios de la carne es para muerte. Por eso tenemos tantas personas que antes ayudaban tremendamente, pero se dejaron dominar por la carne, porque la carne le habló dentro y ellos se pensaron que fue Dios. Segunda faceta, ¿cómo sabemos cuando es Satanás que nos está hablando? Cuando es Satanás, Satanás habla diferente. Satanás te dice, tú estás muy joven, tú tienes que salir de ese entorno, tú tienes que vestirte y llamar la atención de la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú estés bonito, Dios quiere que tú estés bien. Satanás te va a traer la tentación. Sí, Dios no te la trae, es Satanás. Todo lo que tú ves que viene en tentación, vino de parte de Satanás a tu vida. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta cuando es Satanás, que te está hablando, cuando la tentación viene a tu vida sin que tú la estés esperando. Entonces tú dices, esto vino de Satanás, yo no lo puedo recibir, su nombre sea la gloria. ¿Cuál es la tentación? Todo lo que te llama la atención de la tierra, todo lo que te quiere quitar el tiempo de Dios de la tierra, no viene de parte de Dios, viene de Satanás. Entonces, Satanás está hablando a través de la boca de tantas personas y le dice, dile tal cosa a esa persona, dile que aquí nadie la quiere en esta iglesia. Viene de Dios. El Espíritu te va a decir que a ti nadie te quiere. Si la misma Biblia habla que Dios es amor y todo lo positivo viene de Dios. Cuando alguien viene, un profeta, quien sea, y te dice, así te dice Dios, aquí en esta iglesia nadie te quiere, revisa que no viene de Dios. Porque Dios trae paz, Dios trae unificación, Dios trae amor, Dios trae pasión entre los hermanos. Despierta, no permita que la voz del diablo te esté ministrando y te esté dominando, como tantos hombres y tantas mujeres están siendo dominados. ¿Cómo sabemos que es la voz de Satanás que está hablando? Cuando él te dice, eso no es nada. Tú no te diste cuenta que Elías era un hombre dado a pasión y cayó en depresión. Eso no es nada, porque él mismo usa la palabra. Pregúntale a Jesús. Cuando él estaba allá, le dijo, échate abajo, porque a su ángel le mandará, citándole a Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo el Señor? No tentará el Señor tu Dios, porque Satanás sabe más la palabra que tú mismo. Entonces, ¿por qué tenemos una generación cayendo? Porque están escuchando voces extrañas. Pero ¿por qué escucha las voces extrañas? ¿Por qué? Porque no se pasa tiempo con Dios. Usted que me está viendo ahora mismo, si yo lo llamo por teléfono ahorita o más tarde, usted me pregunta de una vez, ¿quién me habla? Porque usted no pasa tiempo conmigo. Pero si lo llama a su esposa o lo llama un amigo que usted pasa todo el tiempo juntos y lo llama, usted no dice, ¿quién me habla? Usted dice, aló, sí, yo voy ahorita para allá. Porque usted conoce la voz. Es lo que necesita la iglesia, es lo que necesitan los pastores, es lo que necesitan los evangelistas, es lo que necesitan tantas mujeres de Dios, pasar tiempo de calidad con Dios, para que cuando Dios le hable no tengan turbación, digan, fue Dios que me habló y no fue Satanás ni fue mi propia carne. Wow, 3 voces que hablan dentro de ti.
Ahora, ¿cómo sabemos cuando Dios no está hablando? Cuando tú estás de rodillas, para la gente que dice que Dios no le habla, que Dios no le dice, Dios nunca se para de hablar. Dios siempre está hablando, créalo. De la forma que tú piensas que no, siempre te está hablando. Cuando tú estás sentado en un lugar y Dios te dice, mira esa persona, ve y dame un abrazo, dile que Cristo le ama. ¿Tú crees que viene de la carne? ¿Tú crees que eso podría venir de Satanás? Si los designios de la carne es para muerte, la carne no te va a mandar a abrazar a una persona. ¿Tú crees que Satanás te va a mandar a darle amor a una persona? Entonces es el Espíritu Santo que está con nosotros como consolador en la tierra, que te está incentivando, que te está diciendo, ve y abrázame a esa persona, porque Dios está mirando lo que esa persona está pasando. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu de Dios que nos está hablando? Cuando Él te dice, cállate, cuando hay un problema, calla y no diga nada. El Espíritu Santo te va a decir, calla. La carne te dice, enciéndete, no te quedes así. Satanás te dice, ponte los guantes y pégale. El Espíritu te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir, calla, no diga nada, deja que Dios va a obrar. ¡Wow! Si se te cierra la puerta, el Espíritu Santo te va a decir, ora, llama a Dios, que Dios te va a responder. ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu de Dios te está hablando? Quiero hablar de esto. ¿Cómo sabemos? Porque tantas personas están confundidas. Les voy a decir algo práctico que es importante que la gente que me está mirando lo haga. ¿Cómo usted va a descubrir cuando usted tiene el don de ciencia que Dios le habla? ¿Cómo? Por ejemplo, usted ve que una persona comenzó a orar, usted se siente y usted le pregunta, Señor, háblame. ¿Qué es lo que esa persona te está pidiendo? Y el Espíritu de Dios te puede comenzar a hablar y te puede decir, perdón, está pidiendo por perdón, está pidiendo por su familia, usted lo va a escribir. Cada palabra que le va llegando, esto lo hemos hecho con otra persona, esto lo hemos hecho con otra persona, lo escribe. Y cuando esa persona se para de orar, usted le va a decir, mira, yo estoy haciendo algo, yo necesito que tú agarres este papel y por favor me diga qué es lo que tú estabas haciendo, o sea, qué tú estabas pidiendo, porque estoy buscando una conexión con el Espíritu de Dios, a ver si es Dios que me está hablando. Entonces la persona, tú le vas a decir, séme honesto, dime. La persona te vas a decir, yo estaba orando para que Dios, por perdón, estaba orando por mi familia, estaba orándole a Dios para que Dios me diera más espiritualidad. Entonces tú le vas a decir a él, abre el papelito que tú tienes, y cuando la persona lo abra, dice, eso me habló Dios que tú estabas haciendo. Entonces ahí tú te das cuenta que el Espíritu de Dios te habla, que tú tienes don de ciencia. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué tenemos tantos hombres? Que esta es la pregunta del millón, y sé que muchos predicadores me van a estar viendo. Esta es la pregunta del millón. Estoy hablando con el tema 3 voces que hablan dentro de ti. Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo tú sabes cuando tú estás ministrando en ciencia qué es Dios que te está hablando? Por ejemplo, ¿por qué tantos hombres y tantas mujeres de Dios han caído y han sido derribados? Y han dicho, yo pensaba que era Dios que me hablaba, pero no era Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que tú te pones a interpretar lo que Dios te habla. Por ejemplo, escucha bien esto, un ejemplo. Usted está orando por una mujer y usted escucha el nombre de Rosa. Rosa está orando. Rosa, a usted nadie lo mandó a interpretar. El Señor me dice que usted se llama Rosa. Cuando usted le dice a esa persona, el Señor me dice que usted se llama Rosa, la persona dice, no, yo no me llamo Rosa, yo me llamo Gladys. Y usted dice, pero Dios me habló de Rosa. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí? Usted tiene que decirle, yo escucho una palabra llamada la palabra rosa. ¿Qué tiene usted que ver con eso? Con esa palabra rosa. La persona te va a decir, lo que pasa es que yo vendo rosas. Yo vendo rosas. En un lugar tengo un negocio que vendo flores y vendo rosas. Tiene que ver algo ligado al negocio de vender flores y rosas. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios le habló a esa persona, pero el problema fue que entró a interpretar y cayó en confusión. Y por eso tenemos tantos hombres, tantas mujeres deprimidos, diciendo, wow, qué vergüenza pasé. Yo pensaba que Dios me estaba hablando y Dios me estaba hablando. Hoy yo vengo como trompeta de Dios, como pastor del unigénito Hijo de Dios, a despertarte y a decirte, Dios está hablando diario contigo. Eso que tú sientes, esa inquietud de orar, se llama el Espíritu de Dios. Eso que tú sientes de hacer el bien, se llama el Espíritu de Dios. Eso que te incentiva a predicar en la calle, a dar tratado, se llama el Espíritu de Dios. Comprende. Eso que te está motivando a hacer esta cosa, Dios te está hablando. Dios está hablando a su pueblo diario, a todo momento. Dios mío, tú no me hablas, pasé la noche entera
¿Por qué tú estás ahí si pasaste la noche entera? Porque el Espíritu de Dios te incentivó a meterte. ¡Wow! Tú no vienes a la iglesia porque tú quieres, porque tu carne lo que quiere beber romo, alcohol, prostitución, sexo, lo que quiere discoteca, lo que quiere mundo y Satanás también. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Porque el Espíritu de Dios te ha hablado que vaya. Entonces tú dices que Dios nunca te ha hablado. Y entonces, ¿cómo usted le llama a eso? Le llama que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Y así como tú has venido a la iglesia, que ora con batalla, con guerra, con lucha y sigue para adelante, tú no sigues por tu carne, porque la carne, si hubiese sido por la carne, tú estuvieras muerta o muerto espiritualmente, sino porque el mismo Espíritu Santo te está hablando diario. Si el Espíritu de Dios te dice a medianoche, levántate y ponte de rodillas, ahí te está hablando. Si tú despiertas a medianoche y despiertas y lo que quieres es ponerte de rodillas, ese es el Espíritu de Dios que te está hablando. Entonces, no puede haber confusión. Hay tres voces que hablan dentro de ti: la voz de Satanás, la voz de la carne y la voz de Dios. ¿Cómo conocer la voz de Dios? Aleluya. Todo lo positivo, todo lo bueno, que te hicieron daño y tú perdonas, esa es la voz de Dios. ¿Cómo conocemos? Desatando lo que a nosotros nos pertenece. Porque Satanás no quiere tener oprimido, no quiere tener mal. Satanás es que te dice a ti nadie te ama en esa iglesia. Ese es Satanás. A ti nadie te toma en cuenta. Ese es Satanás. Entonces hay gente que le está creyendo más a Satanás que a Dios. Y Dios fue el que lo llamó y lo puso donde él está. Y lo trajo y le entregó salvación, vida eterna. Sin embargo, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados, señores. Despierte. Él va a hacer su trabajo. Y hay gente que le están creyendo porque están escuchando la voz de Satanás y mala de Dios. Entonces están viviendo una vida de confusión. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús para que salga de la confusión, que salga de esa mentalidad negativa, que salga de esa mentalidad de la carne. Usted no está en el evangelio porque usted quiso estar. Usted está porque Dios lo marcó antes de la fundación del mundo para que estuviera aquí, para que fuera cabeza y no cola, para que estuviera arriba y no abajo, para que estuviera adelante y no atrás. Deja de estar escuchando voces. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Dios pensó en usted, pensó en triunfo, pensó en multiplicación. Llegó el tiempo de seguir escuchando a Dios. Porque si siendo pequeño, si siendo pequeños está escuchando la voz de Dios, prepárate, que cuando comience a ser guiado por el Espíritu, te volverá una bomba de tiempo para el infierno y para el mundo de la tiniebla. No desperdicie. Busca a Dios. La carne es tan fuerte, la voz de la carne, que usted puede estar de rodillas y la carne te dice, pero usted no ha ido al baño a orinar, y se activa el cerebro y te da deseo de orinar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De lo que me están viendo, escríbeme y diga, sí, eso me ha pasado. Usted puede estar de rodillas y la carne te dice, pero tú no has ido a comer, mira la hora que es. Y de repente tú miras la hora y sí, y se te activa el deseo de hambre. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Entonces, vamos a dejar de estar escuchando la voz de la carne, la voz de Satanás. Vamos a escuchar la voz del Espíritu, porque Dios quiere posicionarte y ponerte en cosas grandes. Dios te bendiga. Solamente un consejito para ti y para todas las personas que nos miran. Por favor, comparte este video, porque vas a ayudar a tantas personas que están en depresión y están bien deprimidos, diciendo que Dios no le habla. Dios te está hablando ahora mismo a través de este video. Dios te bendiga y para arriba, porque adelante está.